Auspician esta producción Santa Fe Provincia, Cámara de Diputados, Municipalidad de Santa Fe, Consejo Municipal. Diálogos especiales de la reforma de la Constitución Provincial. Eugenio Martín de Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, presidente pro tempore de la Mesa del Diálogo Santafesino. El doctor Javier Haga, secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional del Litoral, secretario ejecutivo de la Mesa del Diálogo Santafesino. Martín, Javier, gracias por venir. Gracias a vos por habernos invitado. En realidad, además de por venir, por haber traído la idea, ¿no?, de la Mesa del Diálogo a nuestra universidad y a nuestros multimedios, y por habernos dado también la responsabilidad, ¿no?, de lo que significa el sello de la Mesa del Diálogo para que ejecutemos nosotros esta tarea. Sí, para nosotros como mesa nos parecía que era esencial poder llegar a la mayor cantidad de gente acerca de la importancia que está transitando la provincia con lo que significa la reforma de una constitución. Y en ese sentido entendíamos que hacerlo a través de los medios de comunicación era el modo con el cual podíamos llegar a todos para poner más en agenda, porque yo creo que está en agenda ya, pero todavía más en agenda, este tema que es trascendente para la vida de todos los santafesinos, ¿no? Javier, a vos te toca de los dos lados, ¿no? Porque del lado de la Mesa del Diálogo, pero también como nuestro representante, este hecho de habernos traído esta idea. Así es. La Universidad Nacional del Litoral y el multimedio forma parte de la Mesa del Diálogo y, como lo decía Martín recién, consideramos que era muy importante, no solamente por el momento institucional, histórico que está viviendo, que va a empezar a vivir la provincia, sino también hemos pensado de imaginarnos en el futuro, es decir, qué dirán las generaciones futuras de los debates y las reflexiones y los aportes que hicieron los santafesinos en el 2025. Claro. Y eso es importante también para que quede un registro documental y bueno, habíamos pensado que es una forma que haber pensado en el multimedio de la Universidad Litoral y la radio LT10, que es una marca registrada en nuestra ciudad y la región, nos parecía importante de poder llegar remarcando la importancia que tiene de reformar una constitución provincial. ¿Y qué deberían decir las próximas generaciones? Teniendo en cuenta que la constitución que tenemos tiene más de 6 décadas y la verdad es que en muchos aspectos todavía está muy vigente. Digo, es una constitución muy actual. Han aparecido cosas nuevas, por supuesto, no podía imaginar ni internet ni otras cuestiones. Ahora, es una constitución que dignamente llegó a esta sexta década. ¿Qué piensan ustedes que debería hacer de esta constitución nueva para las próximas décadas? A ver, creemos que la mejor constitución es aquella que pueda ser luego votada por todos los constituyentes de manera unánime, entendiendo que, digamos, obviamente habrá diferencias, posicionamientos distintos, pero es decir, buscar una redacción y buscar, digamos, los consensos necesarios para que de alguna manera todos estemos interpretados en esa norma, porque de esa manera es que nos vamos a asegurar una constitución que esté mirando a todos los ciudadanos, ¿no? Creo que esa es la clave y es el esfuerzo que deberán hacer nuestros constituyentes en estos 30 días, 60 de trabajo. Javier. A mí me gusta ese concepto de constitución que la define, que una constitución dice lo que somos, pero también lo que queremos ser. Esta reforma de la constitución va a decir mucho de lo que somos los santafesinos como provincia, pero también lo que queremos ser. Y en ese queremos ser está involucrado el concepto, como decía Carlos, de las generaciones futuras. Y en las generaciones futuras seguramente que en ese tema van a estar incluidas las preocupaciones que hace mucho tiempo acarrea nuestro país y nuestra provincia. La cuestión de la salud, la cuestión ambiental, la cuestión del trabajo, la cuestión de la seguridad ciudadana. Y ojalá que esté en eso. Y ojalá que en las generaciones futuras
puedan decir, acertaron, tuvieron un gran acierto, una gran previsión por parte de los constituyentes de Santa Fe del 2025 de haber plasmado en el texto más importante que tiene la provincia para poder resolver estos problemas que los venimos arrastrando, ¿no?, de hace tiempo. Una de las grandes dificultades creo que ha tenido esta convención o este inicio de la convención es que ha costado acercarlo a gran parte de la sociedad. Entiendo que tiene que ver con esto, que hay problemas que resultan urgentes y que la sociedad o gran parte de la sociedad dice no se va a resolver con esta Constitución. Por eso les pregunto cómo creen que debería acercarse la Constitución a la gente. ¿Hay chances de traerla, de mostrarle a la gente la cercanía que tiene la ley de leyes? Sí. A ver, al comienzo apenas fue sancionada la ley para la reforma ya en diciembre, principio de febrero, se veía algo todo muy distante. Quiero reconocer que en el último tiempo las distintas fuerzas políticas y también las instituciones de modo individual, como puede ser la Universidad Litoral o la Universidad Católica o la Sociedad Rural, pero también a través de esta mesa, hemos ido haciendo los esfuerzos para acercarnos y creo que hoy está puesta en la agenda y se está trabajando fuertemente. El gobierno provincial también, creo que en el último tiempo ha llevado adelante algunas acciones a través de la mesa del diálogo social que tiene adelante la mesa y que ha pedido propuestas a las instituciones. Nosotros libremente como universidad la hemos presentado, así que creo que, a ver, estamos en un camino que creo que puede dar sus buenos frutos. Yo me imagino un texto constitucional que sea operativo, el texto. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier ciudadano y ciudadana de la provincia de Santa Fe puede invocar, ante un conflicto individual o colectivo, invocar directamente el texto constitucional y decir, mire, yo soy trabajador, yo soy consumidor, yo protejo el medio ambiente y me ampara el texto constitucional. Y que sea operativo significa que el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, particularmente los jueces, que tienen que en una democracia constitucional resolver nuestros conflictos de manera amigable y amistosa, pero con la ley como argumento, pueda invocar y decir, bueno, esta norma constitucional es operativa, a usted lo protege esto y puede resolver este problema. Entonces, de esa forma, un texto constitucional puede acercar a la ciudadanía, como decís, Carlos, y no hacerlo como un texto frío, alejado, que no tiene nada que ver con mi vida, sino todo lo contrario, que me pueda ayudar para vivir dignamente. Sí, habitualmente lo que sucede es que derivan en leyes, ¿no? Como para acercarnos. Vos decís directamente que la Constitución te ampare. Que tenga textos, que tengan normativa operativa, que ampare, como ocurre actualmente en la Constitución Nacional. Claro. Hay un derecho ambiental, un derecho consumidor, derecho a la salud, protección de la democracia como sistema, que me ampara. Yo no necesito una ley. Por supuesto que las leyes son bienvenidas, pero hay un amparo constitucional y los tratados internacionales, por supuesto, a nivel nacional, que me protege, que me ampara, sí, que reconocen derechos, pero también nosotros en una democracia constitucional tenemos que saber que existen obligaciones ciudadanas que tenemos que cumplir. ¿Y ven a la política con la decisión de ir por ese camino? Porque hay varias discusiones, de hecho hubo muchas discusiones y acá en este ciclo se plantearon algunas discusiones acerca de si era o no el momento de hacer esta Constitución, si había otros problemas más urgentes. ¿Ven a la política decidida a hacer este texto que dice Javier? A ver, los tiempos propicios siempre son discutibles, ¿no? A ver, hace ya muchos años que en Santa Fe venimos tratando el tema y si este es el año adecuado o no es el año adecuado. Yo creo que, bueno, se dieron determinadas circunstancias y es lo que me permite a mí decir que sí, uno ve en la política que se puede dar ese paso, porque si no, no se hubiese sancionado la ley, ¿no? Y a nosotros fundamentalmente, en línea a lo que decía Javier anteriormente, nos parece clave que también la Constitución tome mucho cuidado y mucha atención, sobre todo en el tema educativo. Hoy fundamentalmente haber un secundario que sea obligatorio y que esté pautado a nivel de la Constitución, que ya tenemos normas, creo que puede ser pasos importantes adelante, no solo de lo que se desea, sino también de lo que ya debiera ser.
¿Mm? Javier. Sí, coincidiendo totalmente con lo que decía Martín, deseo una constitución, y ojalá que la clase política lo pueda entender, que fortalezca nuestra democracia constitucional en nuestra provincia. Eso significa de pensar y repensar los resortes democráticos. Que la democracia no sea una democracia formal, que cada 2 o cada 4 años tengamos que ir a elegir a nuestros representantes, sino una democracia más flexible, más participativa en la diaria, ya sea en el municipio, en la comuna, en la provincia, y digo que me parece que es un buen momento para pensar en una democracia dialógica, de ahí nosotros en nuestra mesa del diálogo que insistimos tanto, una constitución dialógica, participativa, donde escucha al ciudadano. El ciudadano ante un conflicto no tenga que estar esperando que el ministro de tal área pueda resolver con una ley, sino que en las cuestiones inmediatas. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad los santafesinos, las santafesinas, de poder tener un texto flexible en pos de un ejercicio democrático diario para resolver problemas. ¿Y creen que eso ayudaría a uno de los grandes flagelos, al menos que hemos visto este año, que es la baja participación electoral? Digo, este compromiso o esta manera de vivir la democracia de otra forma, ¿ayudaría a que la gente se involucre más? Sí, sin duda, pero también, a ver, yo creo que es responsabilidad de la dirigencia política volver a enamorar a la gente del accionar político. ¿Sí? Porque, a ver, ya lo dijo Aristóteles, la actividad política es la más noble de las actividades después de la vida contemplativa e intelectual, lo cual, a ver, creo que todos tenemos que ir sumando ese granito de arena para revalorizar el rol de la política en beneficio de lo que decía Javier, a ver, una vida más democrática, una participación ciudadana más genuina, más auténtica, posible, real. Creo que, bueno, va más allá de lo que uno puede poner en el escrito, sino después va en las acciones concretas del día a día. A ver, de cada una de las fuerzas políticas en sí misma y después en relación con las otras, ¿no? Javier. Sí, continuando lo que decía Martín, hay un desencanto social, ¿no? que tiende a la no participación. Yo creo que... Es provincial y también nacional. Sí. Me animaría también a decir que es un fenómeno mundial, pero bueno, que a nosotros nos afecta particularmente acá. Sí, y la clase dirigencial tiene mucho que ver, o tiene una gran responsabilidad para volver a encantarnos como sociedad en una democracia participativa. Y tiene que ver también con llevar a cabo los valores que uno espera de un dirigente político, fundamentalmente, que es los valores de la austeridad, de la igualdad, de la solidaridad, de la transparencia, del control. Entonces, necesitamos también una constitución que determine los mecanismos de control. ¿Dónde va nuestro dinero? ¿Qué se hace con el dinero de las personas que aportan con los impuestos? ¿Va la educación? ¿Mejora la educación? ¿Mejora la salud de nuestra provincia? ¿Mejoran las rutas, los caminos, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en la ciudad? Me parece que es un buen momento para discutir no solamente el texto constitucional, sino también otros valores que hacen a la democracia constitucional diaria, repito, del ciudadano común, del hombre que está preocupado por su vida y la de sus hijos y sus nietos. Pensaba en varios hechos que hemos visto en este último tiempo de la política hacia adentro, sí. Y son malos ejemplos, no sé, se han reiterado ya en la Cámara de Diputados algunas agresiones, como si la política también estuviese en ese periodo de reestructuración y no encuentra, ¿no?, un camino, porque si hay un lugar para debatir es el Congreso, y sin embargo han tenido que salir de ese reglamento como para insultarse. Creo que también podría ser un reflejo de la sociedad o un mal reflejo de lo que la sociedad quiere de la política. Sí, totalmente. A ver, la responsabilidad primaria es de los actores políticos, ¿sí? Fundamentalmente de quienes están en la militancia, en los partidos y ejercen los cargos concretamente. No obstante, también, ¿sí?, todas las demás instituciones, por ejemplo las universidades, los medios, también tenemos mucha responsabilidad en revalorizar la política. Obviamente que los actores políticos nos tienen que ayudar para poder revalorizarla, porque
fue muy penoso lo de la Cámara de Diputados, lamentablemente. Pero, a ver, también uno ve, por ejemplo, a nivel de la dirigencia política, por ahí la conducta de 10, 15, 20, no es la conducta tampoco de todos. Claro. Yo he estado en mesas y he dialogado con actores políticos de alto fuste y de distintos partidos, y muy bien el diálogo entre ellos, y muy bien entendiendo, las cuestiones y las fuerzas de poder para poder generar, después acciones concretas políticas para toda la ciudadanía, ¿no? Sí, yo pensaría también en la violencia que atraviesa muchos sectores de nuestra sociedad, ¿no? La mesa del diálogo siempre lo analiza, lo reflexiona. Además de lo que dice Martín, que nosotros por ahí vemos violencia verbal en lugares que no nos gustan, no deseamos, en el Congreso, por ejemplo, pero también uno en otros ámbitos ve violencia. La ve en el deporte, la ve en la calle, la ve en el tránsito. Y me parece que ahí es, repito algo que decía Martín muy importante al principio, el rol del sistema educativo tiene que cumplir un papel muy importante. Desde temprana edad, ¿no? Alertas tempranas. También en la escuela vemos violencia. Sí, sí. Yo creo que ahí, repito, los valores del diálogo, de la cultura del respeto, qué significa convivir con alguien en una ciudad, en un barrio, en una escuela, en un equipo de fútbol, del deporte que sea, y también qué significa convivir entre integrantes de distintos partidos políticos. Son temas no solamente de Santa Fe, sino de toda la provincia que vemos. Y creo que el tema violencia en sus distintas manifestaciones, física, verbal, económica, cultural, debemos empezar a trabajar. Yo creo que es uno de los temas de la agenda de la mesa del diálogo que siempre está presente, y necesitamos más paz, más diálogo, más comprensión y más respeto, sobre todo al que piensa distinto. Todas las entrevistas de este ciclo que hoy llega a su fin terminaban con esta pregunta que quiero trasladárselas a ustedes también, que son los representantes de la mesa del diálogo. Aprovechando que nos apadrinaron en este espacio, les preguntábamos a los convencionales qué significa el diálogo, el consenso, la idea del debate. Y se los pregunto a ustedes, que se lo deben plantear en todo momento, ¿no? ¿Qué significa el diálogo para ustedes? Y en primer lugar, poder escuchar al otro, ¿sí? Y en segundo lugar, tener mucho señorío, caballerosidad en darle lugar al otro. No tanto pensar cuál va a ser mi lugar, sino en darle lugar al otro. Creo que si nosotros vamos por ese camino y hacemos ese esfuerzo, yo creo que van a ser más los consensos que los disensos. Yo le agregaría a lo que dice Martín, es que en el diálogo también tiene que estar la predisposición para admitir que uno puede estar equivocado, que los argumentos y los elementos que uno tiene, y que la otra persona con quien estoy dialogando y que en principio piensa distinto pueda tener la razón. Yo creo que ahí, en ese mecanismo de aceptar un cambio de argumentos, de elementos, de análisis que uno tiene, me parece que ahí se construye la síntesis de un diálogo, y eso está muy bueno y es muy saludable para una democracia, de poder dialogar con respeto, pero también de admitir que uno pueda cambiar, y eso no lo hace ni peor ni mejor persona, sino simplemente decir, es interesante tu argumento, lo tendré muy en cuenta de aquí en adelante. Yo creo que eso es muy saludable, Carlos. Javier, Martín, gracias. No, gracias a vos, Carlos. Gracias. Auspician esta producción Santa Fe Provincia, Cámara de Diputados, Municipalidad de Santa Fe, Consejo Municipal.